ayúdanos para ir creciendo en el nombre de Cristo Jesús. Hablando del nuevo tema, nuestro tema en ese momento es rendirnos a Dios primero y luego a los demás, ¿ok? O en la obra de Dios. Nosotros necesitamos rendirnos. Y ese fue el tema de su grupo de conexión esta semana pasada. Y yo espero de que ustedes entraron en Mateo capítulo 16, donde ustedes vieron de que nosotros en eso necesitamos querer, seguir a Jesucristo, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Y yo quisiera saber su discusión alrededor de eso. ¿Qué es su cruz? En nuestro grupo nosotros hablamos de, qué feo una cruz. Pero luego cuando vimos es el plan de Dios para cada uno de nosotros, no es feo, es algo lindo. Y luego necesitamos seguirle. No solamente podemos decir, pero nosotros necesitamos hacer eso. Esta pregunta, en eso nosotros necesitamos llegar a declararnos de que nosotros no podemos. Necesitamos rendirnos al Señor para servir a Él. Y entonces un versículo en el Antiguo Testamento que Miguel también usó, que él está, yo creo que en mi computadora, porque no sé cómo él está usando las mismas cosas que yo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en su propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros vemos de que en ese versículo no puede la persona. Y nosotros necesitamos entregar nuestras vidas a Él. Es tan importante. Y nosotros tenemos un ejemplo de eso en Pablo que hizo eso. Él dijo, hey, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Lo que ahora yo vivo por fe en el Hijo de Jesucristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no puedo. Jesucristo haga la vida, vive esta vida por medio de mí. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo para hacer eso en nosotros. Entonces, la primera pregunta que nosotros vimos la semana pasada fue, ¿nos hemos rendido nuestras vidas a Cristo? ¿Okay? Hemos en realidad rendido nuestras vidas a Cristo, porque muchas personas aceptan a Jesucristo y luego yo voy a vivir mi vida. Esta es una pregunta para cristianos, no es para no creyentes. Y quizás hoy en este lugar hay personas que nunca han creído en Jesucristo, nunca han dicho, yo soy pecador, yo necesito un Salvador, Él hizo todo por mí en la cruz, yo necesito creer. La pregunta para alguien que está no creyente, pero es una persona buscando, es eso. ¿Han creído en el único y suficiente Salvador, quien es Jesucristo? Si no ha creído, hoy debe creer. Si no cree, la Biblia dice de que no creer es pecado. Y pecado y Dios no pueden estar juntos. Y el que no cree, entonces la Biblia dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree, ya es condenado. Porque no está creyendo en el único Hijo de Dios que es Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos ver de que, la primera decisión de nosotros es, yo quiero creer en Jesucristo como mi Salvador. Luego, la segunda pregunta es si hemos rendido a Jesucristo a nosotros. Primero, segundo. ¿Ok? Entonces la pregunta esta mañana es una de esas dos preguntas. Si usted no es creyente, ¿ha creído? Si usted es creyente, ha rendido sus vidas a Jesucristo. La razón por que nosotros queremos hacer esa decisión, lo que nosotros vimos en ese estudio fue para que podamos llegar a ser instrumentos de Dios, para que Dios pueda moldearnos a nosotros mismos. ¿Okay? Entonces, esta fue la pregunta de la semana pasada. Hoy, lo que nosotros vamos a ver esta semana es esta pregunta. ¿Ok? ¿Qué tan rico es usted? Soy yo. En ese momento, cada uno de ustedes respondió en su corazón. No en voz alta, pero cada uno de ustedes declararon algo. Quizás fue, Él es rico. Pero usted está contestando lo que usted... Somos nosotros ricos. En ese momento está contestando. Y yo quiero llevar eso específicamente a usted
entonces eres rico. Y en general, cuando nosotros contestamos esa pregunta, nosotros estamos comparando y contrastando a nosotros mismos con otros. ¿Y cuál entonces es nuestra respuesta? No soy rico, ¿sí o no? Honestamente, díganle, ¿sí o no? Yo no soy rico, ¿sí o no? Eso es. Entonces, la primera semana nosotros hablamos acerca de, yo necesito rendirme a Jesucristo, ¿ok? Necesito rendirme. Entonces me rindo a Jesucristo. Pero, ¿qué soy? Pero soy pobre, y desde que yo soy pobre, ¿qué puedo yo hacer? Casi nada. Entonces nosotros respondemos diciendo, yo me rindo, pero yo soy pobre, no puedo dar nada más, yo no puedo servirle para nada, porque si tuve más, entonces yo pude dar, yo pude servir más. Pero todo mi tiempo tiene que estar en trabajos, todo el tiempo trabajando en cosas que no puedo servir y yo no puedo involucrarme porque yo estoy tan lleno de... si solamente tuve más tiempo, si solamente era más rico, Dios, ¿por qué no me hace rico? Y entonces nosotros usualmente llegamos a decir, okay, yo voy a rendirme, pero Dios, cuando usted me da más, yo puedo hacer más. Mi propósito hoy, esta mañana, el único propósito que yo tengo es para que ustedes puedan entender que nosotros somos ricos. Yo quiero, cuando usted sale de ese lugar, usted está diciendo, claro, yo soy rico. No voy a contrastar y compararme a nadie, aunque vamos a hacerlo en ese momento. Yo simplemente voy a declarar, yo soy rico y estoy listo para entonces servir a Dios y a los demás. Yo estoy listo para dar y dar más. Ese es mi propósito. Y usted dice, la cosa es, usted simplemente no sabe. Usted piensa que usted es pobre porque usted no sabe que es rico. Y yo quiero mostrarles esta mañana, con el mundo y con la Biblia, de que ustedes son ricos y que debemos dar y debemos servir mucho más de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Empezamos con el mundo. ¿Cómo fue nacido usted? ¿Y cómo fue nacido sus hijos? ¿Cuál foto va en línea con fue nacido? Señores, dígame si nosotros no somos ricos. Cuando una buena, gran población en ese mundo nacen sin nada y viven sin nada y mueren sin nada. Cuando ustedes van para hacer compras en Costa Rica, en su pulpería o en la tienda donde usted va, más por menos, o automercado, o el chino, sí, muchos son de chinos ahora. Usted va comprando en lugares lindos y comen mucho, o ustedes son de hambre. ¿Usted sabe de que en el mundo, más que 1,000 millones de personas comen solamente una vez por día? Usted sabe, hay una nueva dieta que estoy considerando. Es comer una sola vez por día. Y usted debe ver, búscalo en Google, una sola vez de comer. Yo puse para buscar las estadísticas y encontré de que muchas personas están comiendo solamente un día por su escogencia. Pero esos no tienen escogencia. Y muchos de esos 1,000 millones, muchas veces no pueden comer una vez por día, todos los días. Es como 3 o 4 veces por semana, porque pueden comer una sola vez. Su agua en Costa Rica es potable. Usted puede tomar de su cocina, de su baño. Usted sabe, hay más que casi la mitad del mundo de que no pueden tomar su agua. Dime, ¿ustedes son ricos o pobres?
cuando usted fue a la escuela, o si usted va a la escuela esta semana, que debemos orar por los estudiantes que van a empezar esta semana, los profesores que van a empezar a enseñar. ¿En cuál condición ustedes están enseñando o recibiendo enseñanzas? ¿Y cuando nosotros quejamos acerca de la educación que nosotros tenemos? Cuando nosotros tenemos muchos mil millones de personas en el mundo que no tienen un lugar para ir a educarse, muchos no pueden leer, y si pueden ir, son ricos, pero no tienen pupitres y no tienen un aula para sus clases todos los días. ¿Dónde duermen ustedes? ¿Sobre algo suave? Vaya con nosotros a Talamaca. Visita a Bernardo con nosotros. Y ve donde su bebé duerme. En el piso. Sobre una cosa que hacen de hojas o algo como eso. ¿Somos nosotros ricos? Yo tengo una cama nueva. Joy dijo, nosotros tuvimos un tamaño rey, pero era viejo cuando compramos, usado. Entonces Joy dijo, yo voy a comprar uno nuevo, y compró uno pequeñito. No cabe mi cuerpo. Al principio muy animado Joy, tenemos una nueva cama. Yo. Finalmente, después de 2 meses, ella dijo, no más, Chuck, necesitamos ir y comprar otro. Yo tengo una nueva cama rey, de uno de esos de para la espalda y todo. Y usted sabe cómo yo sé que es muy bueno. Joy siempre se levanta a las 4:30 de la mañana. Pero con esa cama, no se levanta. Yo me levanto primero. ¿Quién es rico? Señores, nosotros somos ricos. Carros. Usted sabe, la estadística dice, si usted tiene un carro, usted es un rico. Dentro de 1% de la población que tiene un carro de transportación. ¿Quién tiene carro aquí? Ustedes están en el 1% de la población en el mundo. Y nosotros, día por día, todo el tiempo decimos, pobrecito nosotros, porque yo tengo tan poco, yo soy tan pobre. Y yo quiero más. Y Dios, ¿por qué no me da más? Señores, quiero practicar con ustedes esta mañana. ¿Está bien si practicamos? Practicamos. 1, 2, 3. Yo soy rico. Solamente 2 o 3 de ustedes dijeron. 1, 2, 3. Yo soy rico. Vea, nosotros somos ricos y ni hemos ido a la Biblia todavía. Nosotros somos ricos cuando nosotros vemos esas cosas. Pero ¿por qué pienso que yo no soy rico? Yo puedo decirle. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros vemos otros y ponemos ojos en ellos. Entonces, yo no tengo transportación y veo a una persona con esta bicicleta. Qué lindo tener un bicicleta. Yo quiero tener una bicicleta. Pero en ese momento yo soy pobre. Esta persona en bicicleta está mirando un carro ya de 20, 30 años y él está diciendo, ¿cómo quiero tener este gajo de carro? Para que yo pueda tener por lo menos esa transportación. No me importa que es 20, 30 años de edad. Yo soy pobre. Esa persona que tiene gajo, ¿qué está diciendo? Yo quiero tener un carro como ese hombre que tiene un carro chuzo. Es nuevo. Soy pobre. ¿Qué está diciendo la persona en el carro nuevo? Si yo simplemente puedo tener ese todoterreno de 4x4 y todas las cosas de full extras. Yo soy pobre. ¿Qué está diciendo ese hombre? Si solamente puedo tener ese carro de deporte, si solamente puedo tener $150,000 para simplemente entrar en esa tienda y ir con poder, entonces yo soy pobre. ¿Qué está diciendo ese hombre? ¿Tengo todo? No. Si solamente puedo ir en el helicóptero para no ir en esa transportación de carros y tanta gente.
yo no voy a ir yo voy a tener un trabajo allá por Santa Ana. Voy a volar por arriba de todas esas carros. Más bien voy a bajar y poner un pito. Yo estoy en el helicóptero. Eso es lo que nosotros hacemos. Y entonces nuestra posición en cada lugar es de que nosotros somos pobres. Yo quiero darles algunos ejemplos reales. Recientemente, en un cuestionario, yo voy a leerlo, un sondeo hecho por la firma de seguros Hiscox encontró que las personas con ingresos de $144,000, ese es 82 millones, ¿ok? Por año. Y yo quería poner por mes. Esa es una persona que aquí más o menos gana 7 millones por mes, ¿ok? Piensan que no son ricos y no tienen suficiente plata. ¿Cuántos de ustedes quieren ganar $145,000 por año? Yo digo que si yo gano eso, yo soy un rico. ¿Qué puedo yo hacer? Claro, pero ellos que ganan eso no es suficiente y no consideran. Entonces, Itzcock dijo, yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué va a ganar para sentirse rico? Y ellos creen que si ganaban 230,000 por año, 130 mil millones, entonces entrarían en una categoría de los ricos, pero no muy ricos. Yo gano lo que gano y pone los 230 o los 145,000 y no toco por un año y voy comprando una casa. El siguiente año hago lo mismo y compro mi carro. Es rico, pero dicen que no. ¿Por qué? Porque ellos no son ricos. Ellos no tienen suficiente. Ellos están diciendo, yo soy pobre. Y ellos están diciendo, quiero ganar más. Siempre hay esa cosa dentro que dice, yo no tengo suficiente, yo soy un pobre. Ese siguiente dato es increíble. Las personas que ganan y tienen $1 millón son millonarios con dólares. ¿Sí? ¿Cuánto es? 568 millones. No se consideran ricos. Hitchcock dijo, entonces, ¿cuánto hay que ganar para sentirse en realidad rico? ¿El doble? 5 veces. 5. Ellos piensan que para ser ricos tienen que poseer por lo menos $5 millones. ¿Y usted sabe dónde se empieza? Con nosotros los pobres. Pensando que si solamente gano el doble, yo gano 500,000 colones. Si gano $1 millón, y cuando gano $1 millón, ¿qué? Solamente 2 millones, entonces voy a ser rico. Y usted gana 2 millones, ¿y qué? Si solamente gano 4 millones, voy a ser rico. Y nunca para y nunca se siente rico cuando en realidad nosotros somos ricos. No soy rico, yo soy pobre, queremos más. Ese es uno de los problemas. Y lo que pasa en eso es que nosotros terminamos no dando o dando muy poco, no puedo decir no dando nada, pero no damos mucho o damos muy poco. Y yo quiero darle otra estadística de los Estados Unidos. No estoy hablando de costarricenses, estoy aquí hablando de yo y mi paisaje. No, ¿cómo es? Eso. Dato. 80% de los estadounidenses solo dan el 2% de sus ingresos. Los cristianos, un poco mejor, están dando 2.5% de sus ingresos. Durante el tiempo de la Gran Depresión de los 1930s, los cristianos estaban dando 3.3%. Cuando no tuvieron nada, todavía entregaron más que dan ahora. ¿Por qué?
Porque hoy cristianos piensan que son más pobres que cuando había la depresión. El resultado de pensar que nosotros no somos ricos y de que nosotros somos pobres es de que entonces nuestra mano está cerrada. ¿Qué dije la semana pasada? ¿Qué debemos hacer? Para dar nosotros mismos al Señor, abre su mano, suelta, entregámonos a Dios para que Él pueda hacer lo que quiere hacer con nuestras vidas. Y si estudiamos en conexiones esta semana, encontramos de que no hay nada malo. Juan 10:10 dice, Jesucristo, yo he venido para dar vida. ¿Y para qué? Darle en abundancia. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un Dios que no simplemente va a ponernos en mal. Entonces nosotros vemos de que esa no es la manera que nosotros debemos estar dando. Costa Rica, no voy a poner estadística, yo estoy diciendo a ustedes ahora, ¿qué es lo que ustedes dan? En por ciento. ¿Por qué quiero hablar de por ciento? Porque hay una historia en la Biblia que leímos esta mañana, donde Jesucristo estaba mirando a los ricos, llegando a la caja del templo. Y la caja siempre estaba en el mismo lugar, estacionado en un mismo lugar, y personas llegaron a esta caja. No fue como nosotros, de que nosotros pasamos la canasta. Entonces estaba en un lugar y personas, los ricos, llegaron a esa caja. Y Jesucristo dice en ese versículo, y Él vio muchos ricos dando ¿qué? Mucho. ¡Qué bueno! Los ricos dando mucho. Jesucristo después ve a una viuda, anciana, dando 2 blancas, 2 monedas. Estamos hablando sobre 2 cobres, 2 cosas que son insignificantes. Vamos a decir 100 colones en la ofrenda. 200, pero un 100 y otro 100. 2 de esos. ¿Cómo? 2, no te dejas mucho. Pero vamos a ver. Todo el mundo mirando de que ella puso 2, un 100 y otros 100 colones dentro de la ofrenda. En comparación y contraste de esos ricos, ¿qué es esos 200? Mejor mantiene esas 2 monedas porque no va a comprar nada en la tienda, no importa. La pregunta de esa historia que es en su boletín para esta semana es ¿cuál por ciento dio esa mujer? Ella dio, siendo pobre, todo. La pregunta en realidad de esa historia es ¿cuánto dio los ricos? Jesús respondió, dio de lo que... Hoy, quizás está en el otro. Desde que hoy no tengo nada, yo no voy a dar. ¿Cómo es que nosotros damos? Ellos llegaron con lo que sobraba y de repente dijeron, es tiempo para dar en la ofrenda. Entonces fueron para decir, eso es lo que es un montón en los ojos de los demás. Nosotros tenemos un problema. Debemos dar, pero nosotros no damos. Somos ricos, pero no queremos servir al Señor porque nosotros pensamos que no podemos porque nosotros somos pobres. Debemos dar. Los ricos tienen esa cara de que yo soy mejor que usted. Los pobres, pobrecitos nosotros. Ese look. Sí. Yo quiero simplemente darles algunos más datos. Si yo gano 300,000 por mes, que es al lado, según mis estadísticas que yo busqué, es el lado menor del promedio. Pero personas ganan eso en Costa Rica. Si nosotros tomamos un 10% que del Antiguo Testamento debemos dar, en los Estados Unidos, si usted da 10%, usted puede tener reducción de lo que pagan impuestos. No sé si está eso aquí. Pero 10% de los Estados Unidos se está tratando de empujar para dar. Personas solamente dan 2%. 30 debe ser cada mes que yo estoy dando. Ok, caramba, 300,000. Solamente yo voy a dar 30, jamás.
Well, el 2% es 6,000. Y personas en general no dan 6,000 los que ganan tanto. Si usted gana 1,000,000 de colones y quiere dar 10%, entonces lo que debemos más o menos dar en 10% es 100,000. Pero en general, personas que ganan 1,000,000 solamente dan 20,000. Si alguien aquí gana en los millones, y aquí yo puse 3 millones, 10% sería 300,000 por mes. Y un rico dice, jamás voy a dar 300,000, porque este sería toda la ofrenda que recibimos cada semana en ese momento. Y yo voy a darla en un mes, jamás. Entonces usualmente dan alrededor de 60,000. ¿Se sabe cuál es el número de eso? Ese es 2%. 2%. Y usualmente eso es lo que damos. Yo sé, ay caramba, Chucky, usted está golpeándonos fuerte. Yo no estoy golpeándole fuerte. Yo quiero ir ahora a la Biblia para ver lo que dice. Somos ricos y no lo sabemos. Debemos dar, pero no damos. ¿Usted sabe la razón? Ni tengo que poner la palabra, ¿sí? Somos codos. No, eso es lo que yo aprendí. Codos. Hey, codo. Conocemos los codos, pero nosotros somos los codos. Nosotros queremos agarrar para nosotros mismos. Y nosotros decimos, qué niño. Pero en realidad, estos es quienes somos grandes cuando nosotros queremos todo para nosotros. Nosotros somos tacaños. Es otra palabra, ¿sí? Que usamos. Tacaños o agarrados. Otro, avaricioso. Eso es lo que somos. Nosotros estamos pensando acerca de nosotros, nuestros planes, nuestras situaciones, qué es lo que yo quiero hacer en el futuro. Eso es lo que necesito aún cuando yo llego a 65 años. Eso es lo que necesito para jubilarme. Y esa fue la situación en Corinto. En Corinto, que es donde está ese círculo en ese mapa, Corinto era un grupo de personas que tuvieron un montón de problemas. Divisiones, pecado dentro de su iglesia, peleas. Era malo. Y uno de sus problemas era de que ellos eran codos, avariciosos. ¿Okay? Muy diferente que los de Macedonia que vimos la semana pasada. Macedonia está aquí arriba, donde usted encuentra Filipo y Tesalónica. Y Pablo dio un ejemplo de ellos, un ejemplo de que ellos dieron en tiempos de gran problemas, sacrificialmente, pidiendo, por favor, déjanos dar, voluntariamente diciendo, aquí vamos para dar, porque ellos primeramente se rindieron al Señor para servir y dar. Pero cuando nosotros llegamos a los Corintios, Pablo tuvo un propósito. ¿Sabe qué era el propósito? Sí, para decir, necesita rendirse al Señor primero y ustedes no han hecho. Muestren todo lo que ustedes, la manera que viven. Pero el propósito número 2 fue para enseñar a ellos de que ellos eran ricos. Ellos eran ricos y nosotros somos ricos en 2 maneras. Ellos eran diferentes de los de Macedonia. Primeramente, ellos tuvieron recursos. Macedonia no tuvo recursos. Macedonia era tan pobre que Pablo dijo, no da, porque no puede. Pero todavía dieron. Pero Corinto, vamos a ver que ellos tuvieron recursos. Y número 2, Pablo va a enseñar algo tan fuertemente que nosotros necesitamos agarrar como cristianos. De que ellos eran ricos en Dios. Y siendo ricos en Dios, ¿qué necesita? Absolutamente nada en ese mundo. ¿Ok? Nada. Y siendo ricos, si podemos entender que somos ricos en Dios, no necesitamos nada más. Por favor, 2 Corintios capítulo 8, versículo 7. Capítulo 8, versículo 7. Nosotros vimos los primeros 6 versículos de la semana pasada. Ahora estamos en versículo 7. Y al principio no vamos a leer completamente en línea. ¿Ok?
Pablo dice a los Corintios, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia o conocimiento, en toda solicitud, en dedicación, en entrega, y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. ¿Cuál es la gracia? De dar. Yo no sé. Yo tengo el sentir de que hay un pequeño burla aquí, un poco, y ustedes, desde que ustedes están diciendo que usted está abundando, de que usted tiene todo fe, de que usted tiene tanto conocimiento. Sí, yo creo que hay sarcasmo aquí. Él está diciendo aquí, desde que usted tiene todo en estas áreas, ustedes son dedicados. Entonces, sea dedicados y abunda en el dar. Porque el dar va en realidad a mostrar que usted abunda en esas otras áreas. Y si usted no está dando, usted no está abundando en esas otras áreas. Por eso yo creo que hay una pequeña burla o sarcasmo en Pablo. Él está diciendo, mi propósito ahora en darle el ejemplo de Macedonia es para que ustedes puedan ahora dar a ellos. No juegue. Es tiempo para dar. ¿Ok? Now, yo quiero que nosotros brincamos a versículo 10. ¿Ok? Brincamos versículos 8 y 9. Dice versículo 10. ¿Dónde estoy? Y en esto doy mi consejo. Entonces, Pablo está dando su consejo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Nosotros recibimos un dato aquí. ¿Cuándo empezó los Corintios para decir, queremos dar? No solamente queremos, pero vamos a hacerlo. Sí, nosotros escuchamos de que ellos empezaron desde un año anterior. ¿Qué han hecho hasta ese momento? Oh, pero tuvieron gran deseo, grandes intenciones. Ellos hablaron de, hey, vamos a dar. Pero Pablo está diciendo, yo estoy dando mi consejo, empieza a dar. Usted habla mucho, pero no hace nada. Y yo quiero darles ahora un poco de historia, ¿ok? Yo quiero ir atrás a historia. Y por favor, con eso, vamos a Hechos capítulo 2, para que podamos entender quiénes son los pobres en ese momento. Hechos capítulo 2. Nosotros tenemos el Espíritu Santo llegando a los judíos. Todos están llenos del Espíritu Santo. Y vamos a leer empezando en versículo 43. Hechos 2, 43. Y sobre vino, dice versículo 43. Y sobre vino, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estamos hablando acerca de los 11 más Matías, ¿ok? Los discípulos de Jesucristo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué hicieron los judíos cristianos? Vendieron todo y ¿qué hicieron? Entregó todo. Brincamos capítulo 4, perdón. Capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propia nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Y qué hicieron con eso? Y se repartía a cada uno según su necesidad. Nosotros tenemos un acontecimiento que era tan real, tan lindo, cuando el Espíritu Santo llenó todos los creyentes en el tiempo de los judíos. Después del Espíritu Santo llegar, ellos vendieron todo. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Cristo viene ya. Esa es una promesa. Nosotros necesitamos ver de que Cristo viene ya. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos vendieron todo,
que hicieron con que ellos vendieron, ellos dieron todo y Cristo llegó. No. ¿Qué llegó? Persecución. De repente ellos fueron los perseguidos y muchos de ellos tuvieron que ir corriendo y huyendo. No, en el tiempo ellos van a regresar, pero ellos huyeron del peligro de quién? Saulo, que llegue a ser Pablo. Entonces, ¿qué tienen? Nada. No tienen nada porque Cristo no llegó. No solamente eso. Cristo no llegó, pero ¿qué pasó? Bueno, Pablo fue convertido y Pablo nos explica lo que pasó. En 11:25 de Romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio pasó, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego los judíos. Los judíos, lo siento, usted fue puesto al lado y Cristo no llegó, no viene. Y ahora lo que hay es un tiempo para los gentiles que tienen los judíos que vendieron todo. Son realmente pobres. No solamente eso, esa es parte que puse, pero nosotros vemos en su pobreza, ellos tienen más problemas. Hechos, capítulo 11, por favor. Hechos 11, 28 y 29. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra. Habitaba, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitan en Jerusalén. Entonces, no solamente son pobres, pero un hambre viene y los pobres judíos no tienen nada, cristianos no tienen absolutamente nada. Y entonces, aún antes, hay ofrendas siendo enviados a esos pobres en Jerusalén. Años pasan y ahora Pablo quiere que Corinto y todas esas iglesias que él fundó empiecen a dar, ¿sí? Entonces, él está diciendo a los corintios, es tiempo para dar y ayudar a esos pobres en Jerusalén. Esa es la historia que yo quería mostrar. Pero los corintios por un año hablaron de eso, deseando hacerlo. Es que siguiente semana, vamos a hacerlo en julio, vamos a hacerlo en agosto, y nunca hicieron nada. Es como alguien aquí que dice, sí, yo quiero ser parte de conexión, de grupos de conexión. No, yo tengo deseos para hacerlo. No, yo no he tenido tiempo. En 5 meses yo voy a hacer. El siguiente año. Eso es lo que estamos pasando en Corinto. Ellos hablan, pero nunca hacen nada. Entonces Pablo está diciendo, es tiempo para hacerlo. Hágalo. Es tiempo para dar. Y él da la razón en los siguientes versículos. Yo tengo aquí. Ahora pues, versículo 11 de capítulo 8. Ahora pues, llevad también a cabo a hacerlo, para que así como estuvisteis pronto a querer, también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo está diciendo, hágalo. Pero él dice otra cosa. ¿Qué tienen ellos? Según lo que, ¿qué? Tengáis, ¿qué tienen? Pablo está diciendo que tienen, porque si primero hay la voluntad, versículo 12, dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Los de Macedonia no tuvieron nada, pero solo dieron. Pero es según lo que tiene. Ustedes en Corinto, ¿ustedes qué? Ustedes tienen recursos. No diga que no tiene. Es que simplemente no quiere compartir sus recursos. Eso es lo que Pablo está declarando. ¿Tenemos? Si usted tiene, yo tengo. Tenemos para dar, para servir. Pero muchas veces damos excusas para no hacerlo. Después él entra en esos versículos 13 a 15 que personas dicen, ese puede ser controversia. Porque no digo esto para que haya para otros holgura. Cuando yo leo esa palabra holgura, yo no entiendo. Entonces yo busqué, y literalmente significa riqueza. Porque no digo esto para que haya para otros riqueza,
y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿De qué está Pablo refiriendo al final here? Aquí. El que recogió mucho no tuvo más. El que poco no tuvo menos. Es el tiempo de el desierto, cuando Dios dio el maná. Y si usted recogió un montón, usted no tuvo nada el siguiente día, más bien fue a pudrir. Entonces usted era igualdad en ese tiempo de dificultad. Pablo está hablando sobre en tiempos de dificultad, lo que buscamos es igualdad. Él no está diciendo queremos comunismo en ese momento. Él está simplemente diciendo de que cuando hay necesidad, nosotros necesitamos en realidad dar y dar fuertemente. Para que las personas pobres puedan tener lo que ellos necesitan. Y cuando ustedes no tienen nada, lo mismo puede pasar. Porque Dios bendice a otros en otros tiempos para que otros puedan entonces ayudar a nosotros cuando nosotros estamos mal. Esta es la igualdad que nosotros podemos tener en la iglesia. Cuando yo voy a los cielos, yo quiero preguntar a Pablo. Su deseo fue para recoger tanta plata, tantos bienes, para ubicar a los creyentes en Judea tan bueno. Yo no creo que estaba hablando sobre una ofrenda de algunos 20,000 colones. Yo pienso que él estaba tratando de reunir un montón para que los cristianos en Judea, en Jerusalén, pudieran establecerse para no más tener necesidad. Yo creo que fue una ofrenda grande que él estaba recogiendo. Yo quiero preguntar a Pablo, ¿cómo protegía durante más que un año esa ofrenda para llevar a Jerusalén? No tenía cheques o plástico y todo eso en ese día. Pero él quería, en este tiempo, la bondad. Vea, los corintios eran ricos. Yo quiero practicar. 1, 2, 3. Al final mejor. Señores, nosotros somos ricos para ayudar a los demás, para servir. Y debemos ver las maneras que podemos. Debemos tener grupos de conexión para que el grupo de Marco y Judí, de repente ellos aprenden de que hay una familia en la iglesia que no tienen. Que no hubiéramos conocido quizás si no son un grupo de conexión. ¿Y qué debemos hacer como una iglesia? Dar para que puedan estar establecidos otra vez. Porque en tiempos de abundancia de nosotros debemos entregar para que otros estén bien. Yo no estoy hablando solamente de dar en la iglesia. Yo estoy hablando sobre un corazón que quiere dar. Nosotros somos ricos, pero no lo sabemos. En Dios, número 2. Y en eso yo quiero que usted va y subraya en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. ¿Qué versículo? Leemos desde 8. No hablo como quien manda. Yo no estoy mandando, Pablo dice, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Yo quiero ver su amor. Yo quiero ver de que simplemente quiere dar. Ese debe simplemente salir del creyente, del que fue salvo por Jesucristo, y ese es donde él está yendo. Versículo 9, por favor, subraya. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo él rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Tiene una imagen? ¿Cuál es la imagen? ¿Quién era rico? Jesucristo. ¿Qué hizo? Se hizo pobre, llegó a esa tierra, llegó a ser bebé, llegó a ser un hombre viviendo entre todos los maleantes, no pecando. Llegó a ser ¿qué? Criminal. ¿Un criminal qué tipo? De ser destruido, muerto en una cruz, sacrificado. ¿Para qué? Para darnos.
Él se entregó, se rindió, se dio para darnos, para que nosotros pudimos ser ricos. Se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que nosotros pudimos llegar a ser ricos. Señores, en Costa Rica, en IBG, quiero decirle, 2 veces somos ricos. Nosotros tenemos recursos y nosotros tenemos a Jesucristo. Por eso yo quería hablar al puro principio. Si no ha creído en Jesucristo todavía, usted es un pobre. No importa cuánto tiene. Si usted no ha creído en Jesucristo, usted no tiene vida eterna. Y no tiene ninguna de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Usted es el más pobre en ese lugar, en ese momento. Pero si ha aceptado y creído en Jesucristo, nosotros en Costa Rica somos 2 veces ricos. Quiero practicar. 1, 2, 3. Yo soy rico. ¿Usted cree eso? No, yo espero que sí. Yo quiero que nosotros salimos de ese lugar diciendo, yo soy rico. ¿Por qué? Porque por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Ese es Jesucristo. ¿Para qué? Para hacernos ricos. Nosotros somos ricos. Nosotros no necesitamos tener nada, absolutamente nada. Y nosotros somos ricos. No necesitamos decir, yo necesito tener tanto. Yo necesito vivir con lo que Dios me da, porque Dios está presente allá. ¿Quién es rico? Todos nosotros somos ricos. Contesta, ¿qué necesitamos? Nada. Pero yo no sé si creemos eso. Ok, si no creemos eso. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con un poco de bendición espiritual. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros tenemos, no pide nada más de Dios en las cosas espirituales. Esas iglesias que dicen, Dios, deme las don de lenguas. Usted tiene todas las bendiciones espirituales, no necesita de nada más. Pero Chuck, ¿qué si no tengo nada? Usted es rico, ¿sí o no? ¿Y qué dice Mateo capítulo 6? Y eso es donde van a estudiar esta semana en grupos de conexión. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor. Oh, perdón, yo estoy leyendo mal. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Cuántos de nosotros estamos siempre preocupados de todas esas cosas? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién va a proveer si Él cuida los pájaros? Si Él se vistió los pájaros mejor que Salomón. ¿Por qué estamos preocupados? Dios va a cuidar de nosotros. Entonces aún tenemos Dios presente para bendecirnos físicamente. Quiero practicar. 1, 2, 3. Lindo. Entonces, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Buscar primero a Dios y Dios va a proveer. Oh, wow. No necesito afanarme, no necesito preocuparme. Qué bueno. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Vivimos hoy. Disfrutamos de que votó, que puede votar, y vamos a disfrutar ver lo que Dios ha hecho hoy. Dios está trabajando hoy. Mañana, no, es mañana. Ya, yo sé, es lunes, pero no importa. Preparamos para mañana hoy. ¿Dónde está su corazón? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y donde está su corazón es donde está su tesoro. Y si está en trabajo y ganando plata, está mal. Yo sé que tenemos que trabajar, pero nosotros tenemos mucho más que eso. Entonces, podemos dar, podemos servir, sí, tenemos mucho que dar. Eso es lo que Pablo está diciendo a los Corintios. Es lo que van a ver en las conexiones de esta semana.
tomando Mateo capítulo 6 como un estudio extra de su boletín, de ver, ay, si yo tengo un Dios que está aquí conmigo, Él me ha dado todo lo que necesito, pongo mi corazón en tesoros correctos. No puedo tener dos señores. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por esta mañana, gracias por los ejemplos que nosotros recibimos en los de 2 Corintios. Primeramente en ver un ejemplo de los de creyentes de Macedonia, en entregándose a ti y después a los demás. Y aquí para aprender que nosotros somos ricos. Dios, ayúdanos para salir de ese lugar con esa perspectiva, de vivirlo todos los días, de no preocuparnos tanto en todas las cosas que son de dinero, de qué vamos a hacer mañana. Ayúdanos para poner nuestra fe en ti y lo que tú quieres. Dios, queremos esperar en lo que tú quieres dar a nosotros, porque no merecemos nada. Gracias te damos por esa iglesia, gracias por los muchos que están en grupos de conexión y pedimos de que podamos ir creciendo, conociéndonos mejor en eso y hasta llegar a conocer situaciones donde podemos darnos a los demás en esa iglesia para ayudarles a establecerse en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.